nos encontramos en un cementerio muy antiguo de la ciudad de Guadalajara, en el Panteón Santa Paula de Belén, el cual tiene actualmente más de 170 años. Entre la hermosura del lugar, de la arquitectura y historia, también se encuentran diversas leyendas. Esta es una de ellas, conocida como la leyenda del pirata. La imagen que mostramos se puede apreciar en la tumba. Mucha gente cree que es un ancla, pero realmente la figura que vemos es un áncora. El ancla está hecha totalmente de hierro y sirve para frenar un barco. El áncora está hecha de madera y se utiliza para que cuando el barco se hundiera, el áncora flotara y al pasar un barco se diera cuenta que un barco se había hundido, había naufragado. ¿Cuál es la leyenda que vamos a escuchar? Esta historia realmente es una historia triste, desgarradora, de una persona muy mala, muy cruel. Un pirata que naufragaba o viajaba por todos los puertos de México. Él, sobre el mar, en cuanto veía un barco, mataba a la tripulación de ese barco, robaba sus riquezas y para ser el dueño solamente del tesoro, mataba a su misma tripulación. Después de hacer eso, él solo llevaba ese oro o esas especies o inclusive telas y las guardaba en un lugar. Solamente él lo conocía. Curiosamente, este hombre, al viajar por todos los puertos de México, en cada uno de ellos tenía una novia. Al llegar a un puerto de aquí de Guadalajara, se enamora de una mujer muy hermosa. Decide casarse con ella, a la cual al paso del tiempo llega a tener un hijo con esta mujer. Lamentablemente, este hombre jamás reveló su secreto, ni a su esposa ni a su hijo. Cuando ambos le preguntaban qué hacían en el mar, simplemente contestaba y decía, llevaba especies a otros lados. Sabemos que si en la vida hacemos cosas malas, se regresan, y el doble. El hombre, debido a sus múltiples viajes, se contagia de una enfermedad. Los doctores le decían que esa enfermedad no tiene cura, le quedaban horas de vida. Su hija, a la edad de 14 años, entra a la habitación de su padre. Su padre, antes de morir, decide contar el secreto que guardaba. Decide decirle a su hijo que era un pirata. Le cuenta a la gente que asesinó, todo el dinero o cosas hermosas que robó, y le dice a su hijo, ¿quieres tú ser el dueño de ese tesoro? Yo te voy a decir dónde está enterrado. Solamente te pido un favor. Al momento que yo muera, quiero que te conviertas en un pirata tan malo o más malo de lo que yo fui. Su hijo, decepcionado de su padre, lamentablemente le dice que no. El hombre, antes de morir muy molesto, les dice, jamás verán un peso partido por la mitad. Lamentablemente el hombre muere. La leyenda de este hombre dice que si alguna persona llegara a atreverse a venir al Panteón de Belén totalmente sola, con una veladora, un rosario, al llegar hasta este punto, apagar dicha veladora, comenzar a rezar rápidamente sin equivocarse o trabarse, este hombre saldrá de la tumba y le dirá dónde está enterrado el tesoro. Claro, al hacerlo tenemos que aguantar que un muerto te toque, escuchar lo que un muerto tiene que decir y el contacto con él mismo. Diversa gente lo ha intentado, podemos ver en las ofrendas que se le han colocado. Lamentablemente la gente no ha podido. Años atrás, muchísimas personas en las mañanas se encontraban sin vida, ya que no soportaron escuchar o ver a un muerto directamente a los ojos. Esta es la leyenda del pirata, aquí en el Panteón de Belén. ¿En algún momento se ha visto como el espíritu? Tú que has trabajado aquí por más de 8 años. Pues nos ha tocado gente, inclusive los oficiales que resguardan el ya Museo Santa Paula de Belén, nos ha tocado ver, o nos platican, que le tocan ver a una persona de una estatura mediana con una vara muy grande, vagando por el lugar. Pero nadie se ha atrevido a llegar a lo que es investigar, por el miedo que produce dicha leyenda. Claro. Hay gente que por la avaricia lo ha intentado, mas no lo ha logrado, ha amanecido inclusive con paros cardíacos dentro del lugar. Ok, así que si están dispuestos a entregar la vida por el tesoro, ya saben, pueden venir aquí, dejarle un rosario y ver al fantasma del pirata. ¿Tenía el nombre de? No, debido a los crímenes se convirtió. Este hombre se sepultó sin nombre y apellido, debido a lo mismo como castigo al mismo. Muy bien, este ha sido pues la historia del pirata aquí en el Panteón de Belén. Vamos a continuar el recorrido y nos vas a contar más historias, ¿verdad? Claro, aquí seguimos. Perfecto. El lugar está repleto de leyendas, pero a continuación quisiera contar no una leyenda, un hecho verídico, un hecho de tristeza, de dolor, de mucho sufrimiento. Sobre este pasillo y en la parte de atrás, a un costado de este cementerio, se encuentra en ruinas el leprosario, donde vivían las personas que lamentablemente sufrían de dicha enfermedad. En aquellos tiempos no existía la cura. Ellos ingresaban al Panteón de Belén por la puerta que se alcanza a apreciar al fondo, pero antes de ingresar tocaban una campana. La gente, al escuchar la campana, tenía que salir del cementerio para evitar que se contagiara la lepra, ya que se tenía la creencia
de que la lepra se contagiaría solamente por mirar a los ojos. Ellos avanzaban por dicho pasillo, pero no avanzaban como lo hacía la gente normal. Su forma de caminar era la siguiente: sus piernas totalmente separadas y estiradas, sus brazos de esta forma, y se balanceaban de un lado al otro, ya que si a un leproso le quemabas la piel no le dolía. A ellos lo que les dolía era el movimiento de sus extremidades y el roce de la misma. Sus cuerpos estaban rodeados con vendas, las cuales estaban bañadas en vinagre. Esto servía para que el olor a carne putrefacta no se expandiera, y servía como repelente para que los animales no los comieran. Detrás de esa fila india venían, entre comillas, los dos leprosos más altos, con una misión un poco macabra, ya que venían con un bote de cal, escoba, recogedor de popol. Para los pedazos de carne que iban desprendiendo, les arrojaban cal, los levantaban y los depositaban en el patio de los pobres. El propósito de estas personas era llegar a este lugar. ¿Qué hay detrás de estas puertas? Es la antigua capilla de velación del Panteón de Belén. Cada persona sepultada, tanto en lo que es patios y muros, era despedida en este lugar. Pero ellos no venían a despedir a una persona, sino venían a rezar. Ellos, al ingresar a este lugar, tocaban fuertemente la puerta para que si había una persona adentro, saliera de la misma. ¿Por qué rezaban? Lo hacían para tener comunión con Dios. Porque ellos creían que como la gente no los quería por la lepra, Dios tampoco los iba a querer. Ellos rezaban en este lugar de 5 a 6 horas diariamente para llegar a tener esa comunión. Al término de esa misa o de rezar, salían nuevamente hacia el pasillo y a la puerta que vimos hace un momento, y el último leproso en salir tocaba nuevamente la campana. Esto era para que la gente le escuchara volviera a ingresar al cementerio. No solamente es un lugar triste y emblemático por despedir a personas, sino porque ellos derramaron lágrimas de dolor y desesperación por miedo a que Dios no los hiciera con ellos. Por eso la conocemos como la Capilla de los Leprosos, punto emblemático del Panteón de Belén. Esta es una de las tumbas más lamentables. En dicho lugar se encuentran tumbas de monstruos o leyendas que te platican de un monstruo. Esta tumba no te platica de un monstruo, sino de tres personas que lamentablemente no tienen corazón. La tumba que estamos apreciando es de una mujer llamada Victorina Hurtado. Victorina Hurtado, siendo hija de una de las familias más adineradas de la ciudad de Guadalajara, desde muy pequeña fue obligada a casarse con un hombre que le duplicaba o inclusive le triplicaba la edad. En aquellos años se tenía la costumbre de hacer esto para que las fortunas de las familias se unieran y crecieran. Victorina llega a tener 3 hijos con este hombre. 3 hijos que lamentablemente no tenían corazón. Debido a que su esposo era mayor que ella y parte de su fortuna la gastaba en bebidas embriagantes, el hombre pierde la vida. ¿Por qué digo que sus hijos no tenían corazón? Porque no había pasado un minuto de la muerte de su padre cuando comenzaron a pelearse la herencia que les había dejado. La señora Victorina, muy molesta, les pide que guarden respeto a la memoria de su padre. Sus hijos, al escuchar sus palabras, comienzan a acusarla inclusive de ladrón. Lamentablemente, Victorina dice una frase que sellaría el día de su muerte. En un tono muy alto y muy firme les dice: jamás verán un peso hasta que yo esté muerto. Lamentablemente los hijos comenzaron a ver la forma de matar a su madre. Para mala suerte o desgracia de esta mujer, ella sufrió una enfermedad. Esa enfermedad se conoce como catalepsia. La catalepsia es un estado del sueño donde el cuerpo se pone rígido y parece que la persona ha fallecido. En aquellos años un ataque de catalepsia podrá durar de 1 hora hasta 5 consecutivas. Victorina, una ocasión, sufre un ataque. Sus hijos, emocionados al ver que su madre había muerto, hacen un pequeño funeral invitando a algunas familias conocidas por ellos. Compran este terreno en el Panteón de Belén y colocan a su madre en un ataúd. En pleno funeral y ante la vista de todos, Victorina despierta y abre ese ataúd. Sus hijos, en lugar de estar agradecidos con Dios porque su madre se halla con vida, se acercan a ella y en un tono muy bajo le dicen: ¿por qué regresaste a la vida si ya estabas muerta? Victorina, al ver las negras intenciones de sus hijos, tiene una brillante idea. Viene al Panteón de Belén y pide hablar con el velador o el enterrador. Y le pide que si alguna ocasión llegara a ver que sus hijos la traen cargando en brazos, muerta, el hoyo o la fosa que haga su tumba no la haga tan profunda. Ella verá la forma de romper aquellos cerrojos y salir de la tumba. El velador, a lo extrañado, acepta. Parte de la historia en aquellos tiempos, cuando la gente subía sus ataques, en los cementerios, y lo podemos ver en películas antiguas, cerca de la lápida se ponía una campana con un lazo hasta el ataúd, por si la persona despertara, tocara dicha campana y pudieran sacarla.
Victoriana no tiene esta idea. Al paso de los días, Victoriana sufre total. Sus hijos, creyendo que pasó lo de la última vez, ya no le dicen a nadie. La acuestan en el mismo ataúd, la traen cargando y con sus propias manos cavan. Al término de sepultarla, el velador se entera. Desesperado viene corriendo hasta este lugar y encuentra algo muy lamentable. De la tierra salía una mano, la cual sujetaba un pergamino, en el cual, con sangre y letras de Victoriana, decía: quiero que mi fortuna se entregue a las familias más humildes de Guadalajara. Así desheredo totalmente a mis hijos. Y como una postdata hasta abajo del pergamino pide que el monumento que se plasme a su memoria se grabe la última imagen de vida, que es la mano sujetando el pergamino. Esta es la historia de la señora Victoriana Hurtado. Seguimos en nuestro recorrido por este grandioso lugar y llegamos a una tumba y a una leyenda que nos muestra que el Panteón de Belén no solamente nos habla de miedo, ya que llegamos a la leyenda más famosa y también a la historia más triste del lugar, más conocida por las personas. Ustedes se encuentra la tumba de un niño llamado Ignacio Torres Altamirano, el cual lamentablemente desde el momento que nace tenía una fobia muy grande a la oscuridad. Tan grande era su fobia que durante el día las ventanas de su casa tenían que estar totalmente abiertas. Esto era para que los rayos del sol ingresaran en la misma e iluminaran cada rincón de la misma. Debido a que en ese tiempo la electricidad no había llegado a Guadalajara, se colocaban veladoras y antorchas en la habitación de este niño para poder iluminarla durante las noches. Una ocasión, específicamente un 24 de mayo de 1882, una fuerte tormenta azota la ciudad de Guadalajara. Debido a la tormenta se forma una corriente de aire, la cual abre las ventanas de la habitación, ingresa a la misma y apaga esas veladoras. Debido a que la tormenta era tan fuerte, el niño al llorar, sus padres no escuchan su llanto y no pueden auxiliarlo. Tras varios minutos de llorar, el niño lamentablemente sufre un paro cardíaco y muere a la joven edad de 2 años. Sus padres, siendo los doctores más famosos o más conocidos en Guadalajara, rápidamente se corre la noticia, ya que en las calles se gritaba que el hijo del doctor había fallecido. Sus padres, desconsolados al ser el único hijo, deciden sepultarlo aquí. Su historia comienza ya que en aquel tiempo el velador fue el primero en darse cuenta de estos sucesos. ¿Cómo lo hacía? Su trabajo por las noches era avanzar por el cementerio y apreciar, para que todo estuviera a salvo. Al avanzar por el pasillo observa que el ataúd del niño se encuentra en la parte de arriba, recargado exactamente en esta esquina, abierto y cubierto de tierra. Creyendo él que tal vez se trate de alguna broma o inclusive algún saqueo, sujeta su arma, con la otra mano sujeta su quinqué. Se acerca a la tumba alumbrando alrededor sin encontrar a nadie. Al llegar, observa a Nachito. Era un niño con un rostro angelical. Vestía un traje blanco, sus manos sujetadas a la altura del pecho y en el cual sujetaba un rosario. Curiosamente fueron 10 noches consecutivas que encontraba el ataúd de misma forma. Nervioso decía hablar con los padres del niño y mencionar lo que pasaba. Sus padres, recordando la enfermedad o la fobia de su hijo y en una forma de ayudarle, le mandan a construir un pequeño ataúd de cantera donde deciden colocar el cuerpo del niño. A la mitad de dicho ataúd se encuentra una pequeña ranura o un orificio informe en la recta. La gente que usualmente visita este museo cree que la ranura se hizo al paso del tiempo, pero realmente esa ranura se diseñó para que durante el día los rayos del sol ingresaran por la ranura y lo iluminaran. También se deciden colocar 4 columnas de piedra, para las cuales el velador tenía la tarea de amarrar unas antorchas y prenderles fuego, para que él mismo iluminara este lugar y Nachito pudiera descansar en paz. La leyenda dice que si alguna persona viene hasta este punto, le trae a Nachito algún juguete o algún dulce como una pequeña ofrenda, el niño lo seguirá y se convertirá así en su segundo ángel guardián, resguardándolo de todo mal que se encuentre fuera de este cementerio, inclusive en su hogar. Pero la leyenda también dice y advierte que ha de aquel mortal que se atreva a llevarse algún objeto del lugar para un fin malo, ya que el niño lo seguirá, mas no para cuidar, sino para asustarlo hasta que devuelva lo que es de su propiedad. La leyenda más famosa del Panteón de Belén y a su vez la leyenda más triste del mismo, la leyenda de Nachito.